Bien, hermanos, vamos a terminar la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Es una despedida, ciertamente. Y entonces, cuando estaba yo leyendo el capítulo, me hacía algunas preguntas, como por ejemplo, una reflexión: ¿qué es lo importante antes de morir? Si el Señor te concediera la gracia de decirte, tienes una hora para despedirte, ¿qué sería lo importante en ese momento? ¿Pasaría tu hijo, tu hija, tu esposa? ¿Qué sería tu recomendación final como creyente? Te encargo el automóvil que tanto cuidé, ¿no? Te encargo no descuide los limonares que sembré. Te encargo cuidar el negocio en el cual invertí tanto de mi vida. La pregunta es: lo que tú confiesas un momento antes de morir habla en qué depositaste tu vida y tu confianza. Por eso el apóstol Pablo le dice una prioridad a Timoteo al despedirse: te insto urgente a que Queruso prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y yo creo que Pablo habría de haber dicho: Timoteo, te encargo que veas a los pobres. Timoteo, te encargues que ando curando a los enfermos. Timoteo, te encargo que hagas la buena obra de ir y socorrer a todo mundo. Tal vez así por obras te ganes estar en la presencia de Dios, pero curiosamente Pablo no recomienda nada de eso en su despedida. Lo que recomienda, y es enfático, es lo que se está descuidando en todas las iglesias el día de hoy, que están llenas en actividades de todo tipo, menos de predicar de manera correcta la palabra. Por eso Pablo, en sus asuntos finales, dice: te insto a que prediques, Queruso, proclames la palabra toda, a tiempo y fuera de tiempo, o sea, todo el tiempo. Tus palabras finales normalmente, ¿cuáles serán? Ahora hablo de ti. ¿Qué será tu último consejo a tu hijo? Te encargo que le eches ganas en tu carrera y que seas un hombre de éxito. ¿Qué es el éxito? Porque de acuerdo al mundo, Pablo está fracasando. Está en una cárcel sucia, abandonado por amigos, golpeado por el evangelio. Él no es un éxito para el mundo. Pero a los que creemos en la palabra de Dios, Pablo es un rotundo éxito. Te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál sería tu último consejo a tu hijo? Sé un hombre de éxito, sé el mejor profesionista, sé un buen hombre. Quizá el mejor consejo, pienso yo: hijo mío, te enseñé la escritura, intenté vivir conforme a ella. Los errores que has visto en mí no son por Jesús, porque Él es limpio, Él es bello, Él es santo. Hijo mío, jamás te separes de Él. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha por un solo momento. Síguelo a Él y todo lo que hagas tendrá éxito desde la perspectiva eterna. Considero que es el mejor consejo a alguien que ha creído y que quiere que su hijo le dé alcance a donde va, porque ahí no se llega por obras, sino por fe. Te insto, Timoteo. ¿Qué es lo más importante al momento de despedirnos? Te encargo mi automóvil, mi casa, mi terreno, mi fábrica, los limonares, las papayas. Acuérdate de lavar la cochera siempre. Sácale la basura a la alfombra. Te lo pido mucho, hijo mío. Es más, jura que lo vas a hacer. Eso habla en dónde está tu perspectiva eterna. Algunas despedidas famosas, por ejemplo, Talleyrand, un estadista francés del siglo XIX, dijo esto, hombre de éxito. Él, antes de morir,
dejó un pedacito de papel en la mesita de mesa y decía así: he aquí han pasado 83 años. Tantos afanes, tantas ansiedades, tanta malevolencia, tantas tristes complicaciones, tanta fatiga mental y física. Hoy, solo un profundo sentimiento de desaliento y temor al futuro y dolor por el pasado. Un hombre de éxito tiene temor por el futuro. Mahatma Gandhi, el líder religioso del hinduismo, dice: mis días están contados, tal vez viva un año más o menos. En 50 años, por primera vez, estoy descorazonado. Todo a mi alrededor es oscuro. Oro por ver la luz. Mahatma Gandhi. Ahora lo voy a comparar esto con la despedida del apóstol Pablo, el cual está solo Lucas está conmigo. Y vamos a analizar en el verso 6 cómo su despedida en medio del sufrimiento humano es llena de gozo y de esperanza en Cristo. Y espero, hermano, que su despedida, porque normalmente morimos solos, su despedida sea he peleado la buena batalla de la fe. Me espera la corona de justicia, el cual el Señor me dará. Qué alegría. Eso es morir feliz, ¿no? Pero ¿cómo voy a morir feliz? Mire la enfermedad que tengo. Usted quería morir sano. Usted quería morir sano, joven y bonito. Usted va a morir y yo voy a morir, pero quiero irme con éxito cristiano. He peleado la buena batalla, me espera la corona de justicia que el Señor ganó. Yo no la gané, que el Señor ganó para mí. ¿Cómo puedo irme feliz? Y mira, no puedo despedirme de mis hijos. Una anciana mujer en Inglaterra murió sola, con frío, y gritando: Cristo vive, Cristo vive. Eso es fe, hermano, eso es morir en gozo. Qué miserable un hombre rico que muere alrededor de gente que solo quiere su dinero. Qué miseria. Entremos al texto. Te encarezco. Segunda de Timoteo capítulo 4, hermanos, verso 1. Esta carta fue escrita, ¿se acuerdan?, en el año 66 de nuestra era. 2 años antes, Nerón quemó Roma y andaba persiguiendo cristianos. Dentro de ellos va a ser Pablo y Pedro, que van a morir. 4:1. ¿Están listos, hermano? Que nada interrumpa la predicación, hermanos, porque no habla el siervo, habla el Señor. Te encarezco, testifica, diamaturomai, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Punto. Vamos a analizar el versículo. Te encarezco, diamaturomai, que es testifica, imperativo, imperativo. Pero no testifiques delante de Pablo, de Pedro o el que te encargó, Timoteo. Testifica delante de Dios. Por eso hay temor y temblor cuando uno predica, hermano. Porque sí predico para ustedes, pero entiendo que Jesús está aquí y Él está viendo si realmente estoy diciendo lo que Él le dijo al apóstol Pablo o estoy alterando. Y si estoy alterando, que Dios perdone mi ignorancia. No, tuve una semana para estudiar qué es lo que realmente Cristo le dijo a Pablo. Y sé que Cristo está aquí. Y con temor y temblor me presento ante Él. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Crinos. La palabra crino, yo los voy a llevar mucho al griego, hermano, porque deja más claras las cosas. Recuerden que esto fue escrito en griego, el Nuevo Testamento. Crino es separar,
separar unos de otros, ¿sí? Y además juzgar. Te encarezco delante de Dios que juzgará a Crino. ¿Cuándo va a ser eso? En la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Mateo 24, ustedes saben. Señor, Señor, en tu nombre hicimos, no os conozco, hacedores de maldad. Y Él apartará cabros de ovejas, cabros y ovejas. Ay, no va a haber influencia. No, si soy un hombre muy rico, no hay manera de extorsionar a alguien ahí como está acostumbrado. Ya me quitaron la... Te encarezco delante de Dios, desde el Señor Jesucristo, que Crino os juzgará a los vivos y a los muertos, aún a los que estén en el sepulcro, aún los que hayan muerto bajo el mar o en una caverna, van a aparecer y Dios los va a juzgar en ese día. ¿Dios puede? Claro que puede. Además puede hacer hablar a las piedras. ¿Puede? Sí puede. Pero las piedras no tienen cuerdas vocales, pero Dios puede. Por eso es Dios. Dios puede crear un pez para que Jonás entre ahí. Sí, Dios puede. Y no tiene que ser una ballena. Si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo. Perdón. Que Crinos juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, epifanía, brillar, y en su reino. Respetuosamente con los hermanos dispensacionales, nosotros creemos que solamente hay una segunda venida. Ellos dicen que hay un rapto predispensacional y todo esto. Respetamos y amamos a los hermanos. Verso 2. Que prediques, queruso, es proclamar vigorosamente. La palabra queruso es proclamar públicamente. Hermanos, no es dar una charla moral. La palabra de Dios no es para charlas morales o pláticas religiosas que pueden hacer a una gente buena, o pueden hacer que la gente deje de tomar o drogarse o de robar. No, la palabra de Dios es más que eso, como vamos a ver. Es una predicación viva, son palabras vivas. La palabra de Dios no es un buen consejo, no, es más que eso, es la verdad que te puede hacer eterno. Ay, traigo aquí para un buen consejo. La Biblia no es para un buen consejo. La Biblia es para dar vida eterna al que cree. Que prediques la palabra, no solo que la aceptes, no solo que la creas, no solo que la apruebes intelectualmente, no, que la creas y la prediques. ¿Cuándo? Siempre, a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios no solo son ideas interesantes o es para sacar versículos y armar una prédica. Perdón. Tampoco son teorías fascinantes, no. La palabra de Dios es viva y es para dar vida eterna al que cree. ¿Están de acuerdo en eso? Ahora se dan cuenta por qué las iglesias están tan distraídas en todo, haciendo supuesto evangelismo, haciendo miles de cosas, cientos de ministerios, ministerios de teatro, ministerios de mimos. Está bien, o no tan bien, porque todo ese tiempo es para predicar, declarar la palabra de Dios. Como una obra teatral, como una obra de mimos, va a suplementar a la poderosa palabra de Dios. ¿Cómo? Satanás está encantado de que haya muchas actividades, pero que la palabra no sea predicada en forma correcta. ¿Qué es en forma correcta? Profundo, hermano, con escrutinio. Hay mucha gente que habla de Cristo, pero pocos predican a Cristo. Hay diferencia, hermano. Mucha iglesia habla de Cristo con otros propósitos, pero muy pocas iglesias predican, proclaman al Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra es dura. Normalmente no te gusta, no nos gusta. Bueno,
Que prediques, queruso, que instes con urgencia, a tiempo y fuera de tiempo. ¿De acuerdo? Redarguye, el egmos, ya vimos eso. El egmos es convicción interna de pecado. Reprende, es disciplina. Exhorta, acompaña con toda macrotumos, paciencia al rebaño. Hermano, el rebaño quiere paciencia. Si uno no es paciente con el rebaño, uno se puede desesperar e irse. Pero macrotum es paciencia con el rebaño. Exhórtalos, predícales la palabra, no les des charlas religiosas, no les des buenos consejos. Predica la palabra con profundidad, con estudio. Eso es lo que se han vuelto las iglesias actualmente, porque ese es el marketing, consejería, consejos con apoyo psicológico, consejos con apoyo filosófico, consejos con apoyo humanístico, todo menos la palabra de Dios. Bueno, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y didaché o didácticos, doctrina. Es un grupo de enseñanzas, ya vimos, ¿verdad? Didaché, didácticos, es un grupo de enseñanzas cristianas, doctrina. ¿Por qué es urgente predicar la palabra de Dios? Primero, porque no hablar de Dios, es que es diferente, hermanos. Es diferente hablar de Dios y tus experiencias con Él a predicar la palabra de Dios. Mucha gente confunde, voy a la iglesia porque hay un hermano que tiene un testimonio con Dios. Oh, no, se habló de tú con Dios. Vamos, fuerte testimonio. No quiero que me hable él de su experiencia con Dios, porque yo tengo mi experiencia con Dios. Quiero que me diga qué dice Dios en la palabra, texto a texto, versículo a versículo. Tengo sed de ellos porque solo sé que así se llega a la vida eterna. Hermanos, Dios puso la palabra a nivel de su persona, porque es una palabra viva y eficaz. ¿Verdad que sorprende? Que Dios haya puesto a nivel su palabra de su persona. Salmo 138:2. Salmo 138:2. Veamos si esto es cierto. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, la palabra de Dios está a nivel de la persona de Dios, porque Él es la palabra viva. Ahora se da cuenta por qué para Satanás es tan importante que se deje de queruso, de predicar, proclamar duramente la palabra. Sí, Él permite que hables de Cristo, pero no que prediques a Cristo, que es diferente. Porque cuando alguien predica a Cristo, Él se transforma y los que lo oyen se transforman. Salmo 19:7. La ley de Jehová, o sea, está hablando de la palabra de Dios, y ahí van sus leyes, claro. La ley de Jehová es completa, perfecta, que convierte Él, te convierte, hermano. El testimonio de Jehová es fiel, Él hace sabio al sencillo. Este salmo es para predicar varias horas. La ley de Jehová es perfecta, hace sabio, eterno, al común, al sencillo. Por eso es que no se predica la palabra. Ahora entiende por qué Pablo le está diciendo a Timoteo: te insto a que, queruso, prediques la palabra siempre. No que hables de Cristo,
Hasta los inconversos hablan de Cristo. Hasta los lobos hablan de Cristo. Pero queruso, predicar, no soporta un lobo predicar profundamente a Cristo. No soporta. Ni las cabritas soportan. O sea, las cabritas se van. Porque ellos no están interesados en la palabra, están interesados en la forma en que se presenta la palabra, con humo, con rayo láser, con música, con teatro, con mimo. No está mal que haya teatro, digo, pero no es la palabra. Que se hable de Cristo, pero no que se predique a Cristo. Hay diferencias. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Seguimos en Timoteo. Seguimos a Timoteo. Hermano, cuando se predica de manera correcta la palabra, no es el predicador el que habla, es Dios el que habla. Por eso hay tanto temor y temblor al predicarla. La palabra tiene la autoridad final, por arriba de mi juicio, de lo que yo piense. El hacerlo, el predicar la palabra, puede transformar al predicador y a la iglesia. ¿Transformar en qué? En un verdadero creyente. Y además se debe predicar la palabra porque es un mandato de Dios. Seguimos. Que prediques la palabra, que instes con urgencia, a tiempo y fuera de tiempo. El Egmar reprende, exhorta con toda paciencia y didaché, doctrina. 4:3, seguimos. ¿Por qué es importante, hermano, predicar la palabra? Primero, para que la gente se salve y tú mismo te salves. Porque mucho predicador no salvo habla de Cristo a gente que no se ha salvado. Pero nada más porque cantan y lloran y brincan y hablan en raro, piensan que son salvos. Porque ellos no quieren conocer a Dios, quieren sentir a Dios. A través de emociones. Yo siento a Dios, ¿para qué lo busco en su palabra? Yo tengo unas experiencias con Dios de cada noche, hermano. ¿Para qué quiero la palabra? Error. ¿Por qué es importante? Porque vendrá el tiempo, kairos, temporadas, entre la primera y la segunda venida de Cristo, en que no soportarán, es tolerar, no toleran la palabra de Dios, o sea, la didaché, la sana doctrina. Palabra sana viene de higiene. No la soportan, hermano. Ellos ven en internet un predicador sano y dice: este cuate está muerto, pura palabra muerta. Y ven donde alguien está gritando, cayendo, convulsionando, gritando y no se le entiende nada, y dice: esto es fuego, hermanos, esto es el fuego de Dios. Pobres, hermano, desprecian la palabra, el queruso. Y miles sedientos de emociones, buscando a su becerro de oro, abundan fabricantes arónicos de becerros de oro. Cada vez que un pueblo pide becerro de oro, aparece un Aarón para vaciar un becerro de oro. ¿Se está entendiendo eso, hermanos? Vendrá el tiempo, kairos, no cronos, kairos. Quiere decir temporada, primera y la segunda venida de Cristo. Época, cuando no sufrirán, tolerarán la higiene, sana enseñanza. No la soportan, hermano. De entrada les aburre. De entrada, porque no hay fuego. Ellos quieren fuego consumidor y lo van a tener, pero no el del Espíritu Santo. Sino que teniendo comezón, es un ardor comezonoso, así, que no tiene
satisfacción. O sea, este se rasca, le siguen, se rasca más y más comezón, ¿no? ¿Le ha pasado eso? Sino que teniendo comezón de oír, mucha gente, hermano, ve las iglesias llenas, saturadas de gente que les vende emociones, que les dice que siendo salvos dando diezmo, se amontonarán, no es poco. La apostasía no es chica, es mayor. Se amontonarán maestros, varones, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Quieren becerro de oro? Se lo hacemos, pero hay que pagar. Simón el mago, que tu dinero perezca contigo porque has creído que el don de Dios se compra. Seguimos, Timoteo 4:4. Y apartarán, esta palabra es muy interesante. Apartarán es cuando a usted se le disloca un hueso, se le luxa un hueso. ¿Han visto a los que les parece calaverita, no? Esa es la palabra, se apartarán, se luxarán, se apartarán de la verdad, el oído. ¿De acuerdo? La palabra es ectrepo, es dislocar. Se apartarán y se volverán a las fábulas, mitos, genealogías, judaísmo. ¿Sí? Yo soy levita del Nuevo Testamento, y yo soy sacerdote, y yo soy apóstol, y yo soy profeta. Esto no es nuevo, hermano. Vayamos a Jeremías 5:31. Esto no es nuevo. No les extrañe, no lo toleren nada más. Jeremías 5:31. Miren, desde la época de Jeremías, los profetas profetizaron que no son de Dios, porque Dios es la verdad. Mentiras. Y los sacerdotes se unieron, mira, por negocio. Profetas y sacerdotes dirigirán por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin, hermano? Y le pregunto a esta gente que tal vez nos va a oír en internet, ¿qué pues harán cuando llegue el fin? Es que mi profeta me engañó, es que mis emociones me engañaron. ¿Qué harás pues en el fin? Algo te aseguro, si no has seguido la verdad, no vas a tener gozo antes de morir. Pero ¿quién se goza antes de morir? Pablo, Pedro, Esteban, los mártires de la iglesia se gozan porque viene su corona de justicia. ¿Correcto? Es una locura. Es una locura para el mundo, pero para nosotros es poder. Bueno, seguimos a Timoteo. Comezón de oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿No? Y está lleno, vean los profetas de ahora que ayer me habló el Señor. Dios me dice que te diga que no, el canon está cerrado, que no, Dios habló antes con sus profetas y ahora lo hace a través de su Hijo, Hebreos 1:1, y Dios me dijo que quiere que te diga, que siempre aterriza en dinero. No les interesa la verdad, les interesa la forma, el estilo, el tipo de predicador. No pueden digerir la verdad redentora de Dios sobre el pecado, la condenación y la necesidad de nacer de nuevo. Bueno, eso solo lo hace la palabra de Dios. Bien, contraste. Aquí hay un contraste de lo que venía diciendo. Pero tú, Timoteo, tú y yo, y los que han seguido la buena doctrina, como dice la canción, nosotros no somos así. ¿Sí? Pero tú, y tú que me escuchas, que eres verdadero creyente,
Tú no eres así. Pero tú, contraste, sé sobrio. La palabra sobrio es nepo, N-E-P-H-O, nepo. ¿Qué quiere decir nepo, sobrio? Es un hombre que tiene autocontrol, que no se deja llevar por pasiones ni emociones, y no solo es ausencia de alcohol. Sobrio, no esclavo a las emociones, controlado. No solo es ausencia de alcohol, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones y haz obra evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que haga evangelista? Timoteo es predicador de la palabra, es maestro, pero al parecer Timoteo, por su timidez, le costaba hablar y predicar técnicamente, evangelísticamente, en público, como aquel que se para en una plaza y empieza, hay gente que se le da, ¿no? Y empieza a hablar, pero no empieza a gritar tonteras, sino habla palabra. Parece que por la timidez de Timoteo se le dificultaba esto. Por eso le dice, haz obra evangelística. Aparte de que eres maestro, por el carácter de Timoteo, haz obra evangelista y cumple, esto es plenitud, cumples pleno tu ministerio. Casi le está diciendo, solo así puedes llegar a ser feliz al final. José Luis Borges, ¿no? ¿Así se pronuncia Borges? José Luis Borges. Dice, al morir, me persigue implacable la sombra de haber sido un desdichado. No fui feliz. ¿Sabes? Yo pienso que él no fue feliz porque se dedicó a buscar la felicidad. Cuando tú te dedicas a buscar la felicidad, vas a acabar siendo un infeliz. Cuando te dedicas a buscar a Cristo y su palabra, terminas como Pablo, feliz en medio del sufrimiento. Ese deseo egoísta de quiero ser feliz y no puedo, y no he podido ser feliz, mañana voy a ser feliz y ya encontré un decálogo cómo ser feliz. Claro que hay que tener dinero y ahí está lo duro, ¿no? ¿Vas a ser un infeliz? Busca a Cristo y lo demás viene por añadidura. Y mira a Pablo terminando feliz en medio de sus penalidades, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo detecta que ya es el tiempo. No es el primero, es el segundo escarcelamiento en Roma. Y Pablo dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Yo ya estoy listo, he vencido. ¿Qué es este sacrificio, hermanos? Miren, Pablo está hablando metafóricamente. Él está comparando su vida con un sacrificio como el de Números 15 del 1 al 10. Después lo ven. Números 15 del 1 al 10, ahí Dios le pide al pueblo que haga un sacrificio. Y entonces se entregaba un animal, se entregaba aromas, se entregaban harina y al final se sacaba un hin, 4.7 litros de vino, y sobre la ofrenda del animal se empezaba a derramar el vino lentamente, hermanos, lentamente el vino, libación. Y a eso Pablo se está refiriendo. Ya estoy a punto de ser entregado en libación, como un sacrificio vivo. Romanos 12:1. Sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Pablo,
cuando fue encontrado por Cristo rumbo a Damasco, le dijo: me vas a ser útil para ir a los gentiles. En ese momento la vida de Pablo empezó a ser derramada. 40 años después, 30 años después, Pablo sigue siendo derramado como libación al Señor, como ofrenda, olor grato, derramado lentamente a través de los años, y hoy termina de derramarse. ¿Se entiende esto, hermanos? Es la idea que nuestra vida sea derramada en Cristo, no al momento de morir. Ahí se glorifica el Señor, sino desde que conocemos al Señor, nuestra vida sea como el vino, derramado lentamente hasta morir. ¿Está bien? ¿O es egoísta de parte de Dios pedirnos eso? Él es bueno. Así que, hermano, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿cuándo? Todos los días desde que conoces a Cristo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Primera de Corintios 15:31. ¿Cuándo vas a entregar a tu vida? ¿Ya la entregaste? Y sigues entregándola cada día. Vean. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, díganlo, hermano, muero en libación, como el vino derramado toda la vida de Pablo cuando conoció a Jesús, hasta este día de morir. Libación, el vino. Que tu vida sea una vida derramada en Cristo como un sacrificio vivo. No nada más al momento de morir, hermano. Ahí sí me arrepiento porque ya la veo cerca. Cada día muero. ¿Se entiende esto? Y usted puede decir que Pablo está loco al decir que se quiere morir desde hace tiempo. Filipenses 1:23. Pablo se quiere morir desde hace tiempo, sí. Ahora se le va a conceder. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. ¿Esto qué es? Morir ya. Lo cual es muchísimo mejor. ¿Se da cuenta que es la muerte desde la perspectiva de la fe? Morir es vivir. Morir es nacer. Morir es entrar en la gloria con Cristo. Morir es el triunfo, porque la muerte está vencida en la cruz. Nuestro Señor la venció. Nos espera nuestra corona de justicia, que el buen juez nos va a dar. ¿Le tiene usted miedo a la muerte? No se vaya a suicidar, porque no es el tema, ¿verdad? Recuerden que esto no es bíblico, pero matrimonio y mortaja del cielo baja. Esas solas vienen. Luego, hermanos, continuamos. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. La palabra partida, irse. La palabra en griego es anaulisis. Anaulisis, tiempo de partida. ¿Qué quiere decir anaulisis? Bueno, anaulisis es una palabra griega que se usaba cuando usted desataba a los bueyes de la yunta. Quería decir cuando a un esclavo usted le quitaba las cadenas. Anaulisis quería decir cuando usted quitaba una casa de campaña donde usted había dormido unos 3 meses y se iba a otro lugar, y entonces desamarraba la casa de campaña. Anaulisis. O bien cuando alguien quitaba el mecate a un barco para que ya partiera. Anaulisis. Esa es la palabra que Pablo habla de su partida.
ya lo van a desatar. Se va a tierras celestiales. El buen Pablo, éxito asegurado. El verdadero éxito de la vida es que cuando tú te despidas de tu hijo, le digas: no te apartes de Cristo, ni a la derecha ni a la izquierda. Triunfa en tu carrera, pero no te apartes de Cristo, hijo mío, si quieres alcanzarme. ¿Qué recomendación le daría a su hijo antes de irse? Ay, que tengas mucho éxito, que ganes mucho dinerito y que seas rico hasta el final. Y te pierdes eternamente. El dinero no es malo, pero el dinero tiene la facultad de reflejar quién eres cuando lo tienes. El dinero tiene mucho poder para traicionar gente a gente, matar gente a gente. El tiempo de mi análisis está cercano. Pablo ya lo sabía, Pedro también lo sabía. Segunda de Pedro 1:14, también Pedro lo sabía. Segunda de Pedro 1:14. Pedro está diciendo: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, el soma, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, a Pedro sí se le dijo literal: ya te vas, Pedro. No sé si le habrán dicho que iba a ser crucificado al revés, pero eso no se aclara. Pero Pablo ya lo sabía, Pedro también. Hermano, ¿tú ya estás preparado para morirte si te murieras hoy? ¿O tienes algunos pendientes? Ahora, si te dicen que te vas a morir al rato por un accidente, un choque o cualquier cosa y tienes media hora, ¿qué harías? Habla con tus hijos, dile: no dejen al Señor Jesús, tengo media hora, no se aparten de Él. Esto va a terminar, ricos o pobres van a terminar, todo esto lo que ven va a terminar, pero no se aparten de Cristo, que es la vida eterna. ¿Qué es más importante antes de morir que esto? Que tu hijo encuentre la senda de la justicia, que es Cristo. ¿Qué es más importante que esto? Acuda a tus citas con el doctor. No dejes de hacer ejercicio. Cuide el cuerpo. Mucho ejercicio, hijo. Vitamínate bien. Chao. Pues sí, se va a morir fuertote. Sabiendo que en breve debo... Ok, regresamos a Pablo, Timoteo. Fíjense, hermanos, en el verso 6... En el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y luego va a haber 3 verbos, hermano. Mire, uno es peleado, otro es acabado y otro es guardado. ¿Están de acuerdo? Peleado, acabado y guardado. Estos 3 verbos se cuentan en un verbo perfecto. ¿Qué es un verbo perfecto? Es una acción completada con efectos continuos. Podía ser peleando, batallando, he peleado la buena batalla. Nosotros estamos peleando la buena batalla, hermano. Ahorita les voy a decir contra quién peleó Pablo, porque no es una cosa de pelear y tirar golpes al aire. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado. Verbos en tiempo perfecto, es algo que ya se hizo, a ver si me dejo entender. Es algo que ya se efectuó, pero está teniendo efecto en el presente. Después tengo que aclarar que es un verbo perfecto, pero es algo que ya sucedió y que tiene efecto en el presente. Miren, vamos a ver. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
la fe. En el verso 7 Pablo está haciendo, miren, un resumen de su pasado. Luego va a hacer un resumen de su presente y en el 9 un resumen de su futuro. Verso 7, un resumen de su pasado. Verso 8, un resumen de su presente. Y verso 9, un resumen de su futuro. ¿Vamos? ¿Quieren verlo? Vean. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tiempo pasado, perfecto. Es importante saber, hermano, si al morir tú puedes ver atrás y decir, algo hice por mi Señor. Esto es importante como creyentes, porque si volteas atrás y solo lo que tienes es lucha material, lucha por tener más, lucha por estar más sano, lucha por estar más vitaminado, que no es malo, lucha por tener más dinero para poder comprar más en el Buen Fin. Hermano, no quiere decir que vas a perder tu salvación, pero ve al pasado. Si hoy te tocara morir y has peleado, yo no me quiero poner por ejemplo, como ejemplo, Dios guarde, pero digo, ¿has peleado la batalla? Verso 8, resumen del presente. Este es el, a ver. Verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pasado. Por lo demás me espera guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez me dará, el Señor juez justo me da. Futuro, hermano. ¿Qué futuro tiene Pablo, hermano? ¿Qué futuro? Me equivoqué, hermano. El verso 6 es el presente. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Verdad? Verso 6 es el presente. No. Verso 6 es el presente. Yo ya estoy listo para ser sacrificado. ¿Es presente o no? Bueno. Verso 7. Pasado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8. Futuro. Ahora sí, ¿verdad? Por lo demás me espera guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, no como los de la tierra, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. ¿Quién es el que ama la venida del Señor? Un verdadero creyente. Mi Juanjo, ponme la mamertina, una imagen de los últimos días de Pablo en esta cárcel de la Mamertina que existe en Roma. Hermanos, ¿cómo puede decir un hombre y cómo puede estar un hombre tan contento en el futuro? Me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, viviendo y durmiendo. Ahorita ya está limpia, pero en la época de Pablo estaba más cochina. Era la cloaca de Roma. Y en la parte baja de la Mamertina, allí estaba entre los peores, o si no el más peor malhechor, Pablo, diciendo que le espera la corona, la guirnalda, el estéfanos de justicia, la cual Cristo ganó y le va a dar en aquel día. ¿Cuándo? Cuando el verdugo le haga el favor de cortarle la cabeza. Esto es éxito. Esto es éxito, hermanos. Y hay unas fotografías donde se ve todavía de lo más insalubre la Mamertina. Esto es el éxito. Tienes 20 minutos de vida. ¿Qué le dices a tus hijos? Sigue a Cristo. Dedícale tiempo a Cristo para predicar. No nada más que creas la palabra, que la aceptes. Predícala.
Todos debemos predicarla. A lo mejor no todos desde un púlpito, todos debemos predicar para que veamos al pasado, vemos nuestro presente, tenemos cáncer. Vemos nuestro pasado. Ay, hermano, no diga eso, no declare eso. Eso es de la aclaración positiva, hermano. Eso es metafísica pura. No es cristianismo ni es fe. Ay, no diga eso. Usted declare que está sano. Llegas al infierno, declaro que no es el infierno. ¿Qué es el infierno? Declara que no es el infierno. ¿Qué es eso? Bueno, suponiendo, tengo cáncer, veo mi pasado, he peleado por el Señor, no por eso me voy a salvar, sino por gracia. Mi presente es esto. Mira qué flaquito quedé de tanta enfermedad. Veo mi futuro. Me espera ¿qué? Mi corona de justicia. No porque trabajé mucho, sino por gracia, por fe. ¿Se está entendiendo esto? Ahora, hermanos, sí, ahora sí. ¿Contra qué peleó Pablo? Bueno, ¿contra qué peleó Pablo? ¿Por qué tanto pleito? Dijeron los no creyentes. Si la vida es tan chévere, ¿por qué tanto pleito? Bueno, la grandiosa batalla que he peleado. ¿Batalla con quién? Peleó contra todo aquel que se opone contra la palabra de Dios. ¿Quién es? Satanás. Peleó contra él. Peleó contra principados, gobernantes y potestades. Luchó contra el judaísmo de los Gálatas. Luchó contra el fanatismo de los tesalonicenses. Luchó contra los pleitos, envidias y fornicación de los corintios. Luchó contra el gnosticismo incipiente en Éfeso y Colosenses. Luchó contra el odio externo de los que no aman a Dios. Luchó contra los miedos internos. Y por último, Pablo luchó contra la ley del pecado que se debatía en sus miembros mortales y del pecado que habitaba todavía en su corazón. Contra todo eso, Pablo luchó y ha guardado la fe. ¿Es glorioso el final o no es glorioso? Hermanos, nos espera la corona de justicia, no porque haya batallado, peleado y guardado, porque creyó usted en Cristo. Ahora que creyó usted en Cristo, batalle, pelee y guarde y haga buenas obras y haga el bien, no para salvarse, sino porque ya es salvo. Instrucciones finales, instrucciones personales. Pablo, independientemente que está gozoso porque le espera su corona, le duele la carne. Le voy a decir por qué. Porque está solo, tiene frío. La mamertina y en invierno. Entonces le dice a su muchacho querido, a su hijo discípulo: procura venirme pronto a verme, porque Demas, ya le dije que Demas está por demás, hermano. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Lo dejó en el momento más difícil. Eso es terrible, ¿no? Cuando te abandonan, cuando más necesitas. Crescente se fue a Galacia, donde había una iglesia. Tito a Dalmacia, Ilírico. Tito a Dalmacia. En ese momento solo Lucas, el doctor Lucas, estaba con él. ¿Cuál sería el consejo a Lucas antes de morir? Especialízate como médico, échale ganas, pon un consultorio en Roma y avasalla con el resto de la competición. Es el mismo consejo a Lucas. Predica a tiempo y fuera de tiempo. No está mal ejercer una profesión, por favor, no quiero que se malinterprete, hermanos. Está bien, es decoroso, pero el Señor, su lugar al Señor. Solo Lucas está conmigo, el doctor Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y de Hechos. Toma a Marcos, el que lo había abandonado en su primer viaje, ya lo había perdonado y le era útil.
toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Antes no era útil. A Tíquico lo envía a Éfeso. Probablemente Tíquico fue el que llevó la carta a Timoteo. No, que mucho gozo, Pablo, y tienes frío. Pues sí, Pablo le daba frío en la Mamertina. Y el capote era una pieza muy cara, hermanos. El capote era grueso, era como una tienda de campaña con un hoyo, y usted se la ponía hasta las rodillas. Era grueso y le tapaba. Usted caminaba en el desierto, se metía como oruga y ya no le quemaban las arenas del desierto. Era una maravilla. La manera en que agarraron a Pablo en Troas, no le dieron tiempo ni de agarrar el capote, ni los pergaminos, ni el libro. Y vea la soledad de Pablo. No hubo alguien en Roma que le comprara, le prestara o le regalara un capote. No tenía. Y entonces lo tiene que mandar a pedir el que dejó en Troas. Un hombre tan bello, hermano. Un hombre tan hermoso como Pablo no tiene para el capote. Así que no sufra usted, hermano, si a veces tenemos escasez. Tráete el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo. También tráete los libros y los pergaminos. Los libros probablemente eran el Antiguo Testamento, los pergaminos probablemente eran cartas paulinas y probablemente eran pergaminos en blancos para escribir otras cartas. Carpo. Y los libros mayormente. Recomendaciones finales: no te juntes con Alejandro, hermano. Esos Alejandros son tremendos, hermano. Ya Alejandro y al otro ya los había expulsado, pero este es otro Alejandro que trabajaba sobre metales. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. No solamente no está en contra del evangelio, y se supone que era cristiano. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En la primera defensa se cree que Pablo tuvo dos audiciones, ¿cómo se llama? Dos audiencias, correcto. Acto primero, acto segundo. Se llama prima actio y segundo acto. La prima actio es similar a la declaración para ver si hay cargos para vincularlo a proceso. Bueno, ya. En el primer acto, donde se presentan pruebas, nadie estuvo a su lado. Esto que es, probablemente Lucas no había llegado. Y totalmente solo. Y era altamente peligroso asociarse con Pablo. 2 años antes habían quemado Roma y Nerón decía que eran ellos. Y entonces algunos creen que Nerón estuvo en la audiencia porque Pablo era emblemático del cristianismo y él estaba persiguiendo cristianos. Y nadie estuvo, pero el Señor estuvo con él. Eso es maravilloso, eso le da sentido a todo el capítulo. El Señor promete estar contigo siempre, siempre y siempre. En mi primer defensa, prima actio, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Aún creyentes no les se ha tomado en cuenta. Y la gloria, pero el Señor estuvo a mi lado. Este no es un cumplido, es como para decir, pues Dios es bueno. No. Dios estuvo con él y le dio fuerzas para soportar. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles. Aprovechó Pablo para predicar en las audiencias. Y así fui librado de la boca del león. Esta palabra, librado de la boca del león, es una figura común para aludir a un peligro mortal. Algunos dicen que se refiere a Nerón, a Satanás. Es una figura literaria común para decir que fuiste librado del mal. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Su vida está guardada en Cristo, hermanos. La vida de usted está guardada en Cristo para el final, para cuando Él se manifieste, hermanos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salúdame a Prisca y a Aquila. Prisca es Priscila, pero es como decir Guillermo, Memo.
O sea, es un apelativo, una reducción del nombre Priscila, Prisca y Aquila. A la casa de Onesíforo, que fue tan buena persona con él. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. De aquí se puede armar una predicación, Trófimo, ¿cómo? Trófimo, querido amigo de Pablo, sí. Pablo, el que resucitó a Eutico, sí. ¿Y por qué no lo curó? ¿Le está fallando la fe a Pablo? Algunas declaratorias de Pablo y Trófimo se levanta. ¿Qué pasó, Pablo? Eso se da cuenta que los poderes apostólicos en un tiempo ya no eran efectivos. Había que caminar por fe. ¿No se les hace ilógico que, bueno, los milagros que hizo Pablo y ahora no le sanara a Trófimo? Y ahorita hay muchos sanadores, ¿no? Procura venir antes del invierno. Pudente, Lino, Eubulo, son romanos, ellos son latinos. Claudia, no sabe nada de ella. Y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Así sea. Amén. Últimas palabras del amado hermano Pablo. Las últimas palabras escritas. ¿Y Pablo está triste? No. Sí le duele en su carne, está solo. Tiene frío, quiere la capota. Pero qué éxito tiene. Le espera la corona de justicia. Resumiendo, lo más importante es Timoteo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ninguna otra cosa es más importante que predicar la palabra viva de Dios de manera correcta, porque esa puede convertir el alma del predicador y de los que lo oyen. Por eso Satanás está tan afanado en que la gente esté inmersa en actividades de todo tipo eclesiales, además de buen nombre, y que olviden de predicar a Cristo. Porque una cosa es hablar de Cristo y otra cosa es predicar a Cristo. Y eso las iglesias de hoy lo han dejado de hacer. La predicación expositiva texto a texto es lo que sacó adelante a la iglesia primitiva. Texto a texto, estudio, palabra a palabra. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Ni una tilde, ni una iota, toda. Por eso no se predica. Se habla de Cristo, pero no se predica a Cristo. Te encargo, Timoteo, predica a Cristo. Hijo mío, no te apartes jamás del Señor, jamás, para vernos pronto en el cielo. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra bendita, que ha sido expuesta de la manera más temblorosa, de la manera más correcta, para que no sea el predicador el que haya predicado, sino que sea la palabra de Dios viva la que nos haya exhortado. Padre, gracias en este domingo, porque si algo puede convertir a alguien es tu palabra. Confiamos en ella. Creemos que si la predicamos de manera correcta, el alma se puede convertir. La palabra de Dios es inerrante, es inspirada por Dios, no es origen humano, es origen divino. Así que, Señor, gracias por tenernos por dignos de predicar tu hermosa palabra. Nos ha redargullido, exhortado, animado. Timoteo, predica a tiempo y fuera del tiempo, o sea, todo el tiempo, y que el Señor te bendiga. Nos vemos en la eternidad, Timoteo. Tu discípulo amado y tu maestro amado se despide. Hasta pronto en la eternidad. Predica la palabra a tiempo
y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, terminamos ya la segunda carta de Timoteo. Pensamos, el próximo domingo, Tito. Son 3 capítulos. Y entonces, mis hermanos, la exhortación es que sigamos leyendo, no solamente aceptándola, predicando la palabra de Dios. Y a los hermanos que nos ven por internet, que el Señor les bendiga. Próximo domingo, el segundo domingo de noviembre, Tito. Comenzamos la carta de Tito. ¿De acuerdo, mis hermanos? Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los hermanos que nos ven en la red, les exhortamos para que sigan estudiando las Escrituras y al mismo tiempo, si Dios les permite el discernimiento y saber que esta es una predicación bíblica, lo compartan. Lo compartan con gente que está siendo engañada, que se amontonan para oír por comezón de su oído fábulas. Así que ya está en su responsabilidad. Los esperamos el próximo domingo con la carta de Tito y hasta entonces, amados hermanos. Amén.